Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados, por cedernos un poquito de su tiempo aquí. Me es muy grato darles la bienvenida en nombre de la Universidad Incarnate Word México a nuestro primer Red Talk del año 2022. Mi nombre es Janina Cruz, soy la directora de comunicación y marketing de la región América Latina y este día estaré acompañándolos durante este Red Talk denominado ¿Qué hacer ante el reto económico actual? Muy interesante el tema. Les quiero presentar a mi compañera Carla Campos. Ella es jefe de vinculación con egresados en UAW México y el día de hoy pues estará acompañándonos y estará fungiendo como moderadora de este primer Red Talk. Bienvenida, Carla, muchas gracias. Gracias, Janina. Pues bienvenidos, y para continuar con la orden del día, daré lectura a las normas de comunicación para que este webinar se lleve de la manera más exitosa. Pues bienvenidos a toda nuestra audiencia. El micrófono permanecerá en mudo, el video apagado. Les confirmo también que la habilitación del chat será al final de la ponencia, pero también hacerles mención que si tienen alguna pregunta surgiendo a través de la exposición de nuestro ponente, pueden redactarla con toda confianza en el chat y yo estaré registrando todas las dudas que puedan estar teniendo a lo largo de la exposición. Al escribir tu pregunta, asegúrate de que sea comprensible, pertinente pertinente al tema de discusión. Evita evitar mensajes muy extensos, trata de resumir las ideas en pocas oraciones que sean claras y concisas. Y para tu seguridad, la sesión se encuentra encriptada. También compartirte nuestro aviso general. La información y las opiniones compartidas y expresadas en el foro son de exclusiva responsabilidad de los miembros de la comunidad y no representan las opiniones de UAW México. Nuestro aviso de privacidad lo podrás encontrar en las páginas principales de UAW Campus Bajío y el CIU, Centro Universitario Incarnate Word. Adelante, Janina, te devuelvo la palabra. Estás en mute. Perdón. Les comentaba que el día de hoy nos acompaña también el licenciado Abraham García Hernández. Él es coordinador de la licenciatura en negocios internacionales del Centro Universitario Incarnate Word aquí en la Ciudad de México. Y en representación del rector de la institución nos dirigirá unas palabras. Adelante, Abraham. Muchas gracias, maestra Janina. Buenas tardes a todos. Me es grato estar con ustedes el día de hoy. Y en nombre de nuestro rector, el maestro Jorge Huerta Bleck, les comento que como institución educativa tenemos un compromiso muy grande con la sociedad de difundir el conocimiento. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante invitarlos a ser parte de estos webinars, los cuales tocan temas de sumo interés para todos y que ayudan a la formación y capacitación de cada uno de nosotros. Quiero agradecer enormemente el tiempo que se han dado el día de hoy y especialmente mi reconocimiento a un gran profesionista y ponente, el doctor Jaime Velázquez, que hoy nos platicará sobre un tema trascendental en estos tiempos. Bienvenidos todos, que esta ponencia sea de gran utilidad y que tengan una excelente tarde. Les cedo la palabra a la licenciada Hitzia Mosqueda, quien les va a dar información muy interesante. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Hitzia Mosqueda, soy de la parte de admisiones de aquí de la Universidad Incarnate Word México. Es un gusto estar aquí con toda la audiencia que nos está mirando. Y bueno, la mayoría a lo mejor de ustedes ya son exalumnos, sin embargo, si ustedes conocen o tienen algún referido que le interese estudiar aquí con nosotros, con muchísimo gusto la atendemos para que puedan conocer nuestra oferta académica. Les voy a repasar la oferta que nosotros estamos manejando en la Universidad Incarnate Word. Como saben, la mayoría de nuestras licenciaturas tiene la doble titulación, que es un gran beneficio, ya que esto pues abre puertas y oportunidades y en el aspecto en el campo laboral, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. También contamos con maestrías en línea o presenciales y diplomados, cursos y talleres. Manejamos actividades extracurriculares tanto para los niños, para las personas que están aquí estudiando, los que quieren estudiar, y pues ahorita también, ¿no? Tenemos una parte que es muy interesante, son unas jornadas académicas, son de todas las licenciaturas, brindamos talleres para que ustedes conozcan aún más de la licenciatura,
Y pues bueno, voy a dejar también mis datos en el chat por si ustedes quieren contactar con alguno de sus referidos para que yo los pueda atender. Con muchísimo gusto, están las puertas de Incarnet World abiertas para que puedan pedir informes o hacer incluso un recorrido de forma presencial. Y bueno, le cedo la palabra a Carla Campos y que disfruten el tema. Es muy importante saber sobre la economía actual también en el país y en todo sentido, ¿no? Entonces, mucho gusto. De nuevo les repito mi nombre, soy Hitzia Mosqueda. Que tengan un bonito día y bueno, aquí seguimos en la llamada para la plática. Gracias, Hitzia, por tu mensaje. Bien, pues tengo el honor de presentarles a nuestro ponente, el doctor Jaime Martín Velázquez Hernández, es orgulloso catedrático del Centro Universitario Incarnet World, y platicarles quién es Jaime. Es licenciado en Economía de la Universidad Panamericana, egresó en 1987, ha sido profesor y conferencista invitado en varios países. En la George Washington University cursó el Master of Arts en Economía en 1993, el Master of Philosophy en Economía en 1998. En 2002 obtuvo el grado de doctorado en Economía. Su trayectoria le ha permitido comprender la importancia de la educación económica. Es presidente y fundador del Consejo Mexicano para la Educación Económica y Financiera. Su liderazgo logró captar el apoyo del US Council for Economic Education con 1.5 millones de becas para la formación de instructores y programas de formación docente en México. Fue profesor y fundador del Centro de Educación Económica de la UNAM. Y actualmente es catedrático del Centro Universitario Incarnet World en la carrera de Negocios Internacionales y maestría en Administración de Negocios. Bueno, sin más, le cedo todo el espacio, doctor, adelante. Muchas gracias. Gracias al Incarnet World y a todos ustedes por su presencia. Y vamos a platicar sobre la economía. Y uno dirá, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? En la economía, ¿yo qué? A México se le está agotando el tiempo. Y se le está agotando el tiempo por lo que vamos a ver. Pero cada uno de nosotros estamos condicionados por la economía. Apenas abrimos los ojos y ya estamos gastando. Prendemos la luz, nos dirigimos al baño, nos bañamos, prendemos el agua caliente y seguimos gastando. Desayunamos, gastamos. Estamos por alistarnos a irnos al trabajo, una de las actividades primordiales en la vida de la gente. Si no trabajamos, no tenemos ingresos, y si no tenemos ingresos, no satisfacemos lo que regularmente nos atañe: comer, dormir, necesidades de salud, de transporte, de ocio, esparcimiento. Necesitamos vestirnos, necesitamos ahorrar para el futuro. La vida está envuelta de problemas económicos, sepas o no sepas economía. O sea que la economía nos atañe a todos. Y por esta razón creo que esta charla pues nos ayudará primero a esto, a entender mejor la economía. Esto es lo que yo quisiera, que conozcamos algunos de los retos que tiene México y el mundo actualmente, quizá, que demos una mirada cualitativa a nuestra situación actual de empleo y crecimiento, propongamos soluciones de Estado y hagamos un llamado a la reflexión crítica y a la participación. ¿La economía qué es? ¿Qué es la economía? Todos hablamos de la economía, pero ¿qué es la economía? Y la economía no es otra cosa más que intercambio. Intercambio entre los que vivimos en ella, familias, individuos, gobierno, empresas, y todos intercambiando cosas. Por ejemplo, las familias, algunas trabajando, individuos trabajando en el gobierno a cambio de un salario, un sueldo. Con ese ingreso que el gobierno ha gastado, con este ingreso que nos da los que trabajan en el gobierno,
con el gasto del gobierno, ese ingreso, con eso pagamos impuestos y le damos ingreso al gobierno. Y el gobierno utiliza esos ingresos para igualmente entregarnos bienes y servicios, calles, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera, bien o mal. Las empresas venden bienes y servicios al gobierno, que el gobierno paga. Ese ingreso que reciben las empresas lo usan para pagar sus impuestos y ese ingreso que recibe el gobierno lo usa para pagar bienes y servicios que también las empresas gozan. Las familias trabajamos, los individuos trabajamos en las empresas a cambio de un salario que usamos para comprar bienes y servicios que pagamos a las empresas. O sea que al final de cuentas, todo es un ir y venir de gastos e ingresos. Lo que gastamos de impuestos, es un ingreso para el gobierno. El gasto de uno es el ingreso del otro. El gasto que hace la empresa en sueldos es el ingreso de las familias. Y el gasto que hacemos cuando compramos, pues es el ingreso de las empresas. Así que, de alguna manera, todos estamos interrelacionados. La economía es como una máquina que puede funcionar bien o no. Una máquina que funciona bien genera productos, los está produciendo, puede ser, está horneando pasteles, le ponemos ingredientes y aquella máquina produce cosas. Sin embargo, cuando una máquina no funciona bien, puede desperdiciar y le podemos estar poniendo los mejores ingredientes que se pueden estar desperdiciando y que a la larga solamente producen menos cosas, porque hemos desperdiciado y esta buena mantequilla, esa buena harina, el gas que se utilizó, se fue, se perdió, porque no funciona bien esa máquina. Y al final, pues tenemos menos pasteles, menos producción. La economía es parecido a eso. La economía también inyecta recursos y produce lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Los recursos se convierten en Producto Interno Bruto a lo largo de este proceso de producción. Pero también estas economías, como las máquinas, pueden fallar. Si las máquinas fallan, y pueden fallar porque hay restricciones aquí, puede haber restricciones de este tipo con los impuestos, puede haber restricciones laborales en el gobierno, puede haber restricciones en los mercados de productos, y de alguna manera la inseguridad, la corrupción, la falta de educación, pues puede desperdiciar, hacer que nuestra economía no produzca lo que debería de producir, no crear empleo, lo que podría crear de empleo. Y al final nos manifestamos con un menor Producto Interno Bruto, un menor empleo o un mayor desempleo. Las economías asimismo nacionales se conectan entre sí. He puesto un diagrama del flujo circular del ingreso y el gasto de los Estados Unidos, que es más grande que el de México, pero que ellos igualmente, ellos tienen sus transacciones propias, internas, entre ellos, pero también nos conectamos internacionalmente. Y no solo México con Estados Unidos, México con China, México con Rusia, y más ahora que los abrazamos. Ya vieron que en el Congreso ayer ya algunos congresistas hicieron la paz con los rusos y se creó una mesa de diálogo por la paz y la amistad con Rusia. Qué tristeza, pero bueno, ese tipo de intercambios existen en el mundo. Con todos compramos, vendemos, viajamos, compramos productos de Estados Unidos, importamos bienes de Estados Unidos por los cuales hay que pagar. Pagamos dólares por esos productos que compramos, pero también vendemos productos de Estados Unidos y ellos nos pagan también. Y las exportaciones son una fuente de dólares. Pero no solo eso, hay capitales que están entrando de Estados Unidos a México y capitales que están saliendo de México a Estados Unidos. Inversiones, ahorro, préstamos. Y esos flujos al final generan
una conexión de nuestras economías. Lo que pase en esta economía va a repercutir en esta. Y solo para darles una idea, el tamaño de las economías, el PIB de Estados Unidos, el Producto Interno, el valor de sus productos y servicios en Estados Unidos es aproximadamente 18 veces lo del PIB de México. México tendría que producir 18 años lo que Estados Unidos produce en un solo año. Ese tamaño drástico es el tamaño de la economía norteamericana con el de México, país con el que compartimos 3,000 kilómetros de frontera y con el que manifestamos el mayor comercio. Y qué bueno que sea de esa manera. Ese mismo comercio no lo realizamos con Guatemala o con Belice o con Honduras, Nicaragua, etc. Ese tamaño de economías, que el PIB de Estados Unidos sea 18 veces el de México, diría uno, bueno, pues es que ellos son más. Pues sí, ciertamente son ellos unos 320 millones de habitantes y nosotros somos unos 130 millones, 120 millones. Ellos son casi 3 veces más, no 3 veces, pero sí 2.9, lo que sea, 2.6. Son casi 3 veces más, pero no producen 3 veces más, producen 18 veces más. Ellos, siendo 3 veces más personas, no producen 3 veces más que nosotros, producen 18 veces más. Lo que implica que un mexicano, 2 mexicanos, 3 mexicanos, 4 mexicanos, 5 mexicanos, 6 mexicanos produzcan lo que un norteamericano. De ese tamaño es la productividad de la economía norteamericana. Lo que genera un norteamericano lo generan 6 mexicanos. ¿Será porque son más inteligentes ellos que nosotros y que no haya suficientes mexicanos inteligentes? ¿Son superdotados los norteamericanos o bien su economía no tiene tantos problemas como la nuestra? Tantos obstáculos como la nuestra, no tiene tantos obstáculos como la nuestra. Corrupción, falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Inseguridad, narcotráfico, bla, bla, bla. Pero fundamentalmente corrupción. Corrupción, policías y ladrones, yo no puedo distinguir quién es quién. En una mesa de policía pueden estar, en una mesa donde se están discutiendo cuestiones de seguridad, de los 100 policías, a lo mejor 20 llevan comisión con un cártel, otros 15 con otro cártel y otros 30 y llevan información para allá, para acá. Y por eso, pues, el Chapo se pudo escapar por un túnel y ese tipo de cosas, pues, también se manifiestan a la larga en esto, en que México no es del tamaño que debería de ser. En fin. Así estamos. Así estamos. Cada sexenio, tantito para acá, tantito para allá, y tal pareciera que la economía son luchitas. Te quito yo, me pongo yo, le quitamos a la empresa, le quitamos a los ricos, le damos a los pobres, y que la economía es algo así. Parecería que la vida así debería ser, como un mundo de buenos y malos, los fifís, los conservadores y tal. Y cuando vemos el mundo de esa manera, pues evidentemente también eso hace más chiquita nuestra economía, porque ¿quién quiere invertir ahí? ¿Qué empresa se siente segura ahí? Cuando ve uno que las instituciones están sesgadas y que no hay manera de salir adelante si no estás afianzado con el poder. Yo solamente quiero dar un retrato de la visión económica política de nuestro país, para que lo tengan detrás de cómo nos fuimos desarrollando a lo que somos. Paso de la independencia a la revolución. La segunda transformación. La revolución. Esa es la segunda transformación. La primera fue la independencia, la segunda transformación, la revolución. Recordarán las pugnas
de los generales, matándose entre ellos. Villistas, zapatistas, carrancistas, Portes Gil, y estamos con todos los generales de la revolución provocando conflicto y matándose entre ellos hasta que progresa a la revolución institucionalizada, el Partido Revolucionario Institucional. Se crea el PRI, eso calma en cierta manera los conflictos entre caudillos y agrupan a 3 organizaciones: al sector obrero, bajo la CTM, don Fidel Velázquez, se acordará, el sector obrero, el sector campesino, la Confederación Nacional Campesina, y el sector popular, tianguistas, taxistas, ambulantes, periodistas y bla, bla, bla. Mercados populares, tianguis, etcétera. Todo eso, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, artistas, el sindicato de actores, y todos ellos afiliados al PRI, garantizándose votos a cambio de favores a los campesinos, fertilizantes, tierra, a las organizaciones populares, permisos para trabajar en la vía pública, placas para transitar. Y el PRI continuó por una buena cantidad, y así la sociedad manejó cierta paz, digamos. Llegó la Segunda Guerra Mundial y fue un hito también, fue un hito histórico para México, porque ahí se pierde, a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a fragmentarse el sistema financiero internacional. Los tipos de cambio, dólar marco alemán, dólar franco, dólar libra, etcétera, ya no mantienen una paridad fija y empieza a haber flexibilidad cambiaria. México mantiene tipo de cambio fijo hasta Luis Echeverría, 1976, pero ya es insuficiente, no lo puede sostener, y viene lo que llamamos la docena trágica, los 12 años de Luis Echeverría y José López Portillo. Se descubre el petróleo, se endeuda el país, la crisis de la deuda, y ahí empieza a haber ciertos rompimientos que el país ya no aguanta. Estamos hablando ya de los 80, 1982, cuando sale José López Portillo, y en cierta manera el país, pues es un país que está creciendo, ya somos 60, 70 millones de habitantes, hay una gran cantidad de niños, eso está empujando las necesidades del país, se ve que no hay mano de obra, no hay trabajo suficiente para la mano de obra que existe, y se cambia el modelo. Se cambia el modelo de ver hacia adentro, ahora empezar a buscar hacia afuera. Y llega la tecnocracia de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo. Y se da un movimiento de apertura económica y de reforma política. Reforma política que abre la competencia de partidos, y en cierta manera reforma promovida por don Jesús Reyes Heroles en los 80s, a finales de los 70s y principios de los 80, y esa reforma de alguna manera empieza a darle oportunidad a las minorías partidistas, pero muchos priistas de la vieja guardia se sienten desplazados por esta tecnocracia, por una burocracia mejor preparada, una burocracia que estudió fuera, que estudiaron en Harvard y estudiaron en MIT y en la Universidad de Chicago y que llegaron a Banco de México, llegaron a la Secretaría de Hacienda, y muchos economistas de esos años se afianzaron en el poder durante ese tiempo, pero desplazaron a los viejos priistas, a muchos abogados, por ejemplo. Y eso puso en descontento a muchas personas dentro del PRI. Finalmente se dio la alternancia en el 2000 con Calderón y Fox,
Y digo una alternancia acotada porque nunca tuvieron mayoría calificada para poder hacer cambios constitucionales fácilmente, y su grave error fue haber aliado con la vieja guardia también, con el Bester Gordillo, con los maestros, y de alguna manera les sirvió de balance político para poder manejar la situación durante esos años, esos 12 años, pero fue difícil gobernar cuando el Congreso era de oposición y no tuvieron manera de aliar adecuadamente, o cuando alió el PAN con el PRI para algunas cosas, y de ahí se tomaba Andrés Manuel para decir que el PRIAN era una manera de operar y de concederse favores. Llegó el PRI aprovechó también en cierta manera los descalabros de desánimo que tuvo la sociedad por esos 12 años que Fox y Calderón trajeron. Regresa el PRI, pero rápidamente se les empieza a caer con la Casa Blanca, y la tercera es la vencida, regresa el PRI desplazado. Todo el PRI desplazado por esta tecnocracia regresa. Regresa Andrés Manuel, regresa Monreal, regresa Ebrard, regresan los expriistas que habían formado el PRD. En fin, hay que mantener en cierta forma una visión política de por qué hemos transitado, por qué cosas hemos transitado los últimos 100 años. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la población de México de 65 años y más, de adultos mayores? Vean la población desde 1950 al 2050. La población de adultos mayores en millones. Se va a elevar al triple desde el 2020 al 2050. En 30 años se va a triplicar la cantidad de adultos mayores. Aquí hay un reto tremendo, porque de ser ahora una población de 7-6% de adultos mayores, va a crecer al 20%. Se va a triplicar. Es el grupo de población que más va a crecer, más que niños, más que otras cosas. Lo que México se va a transformar en un país cada vez de más bastones y de más pañales también, de menos pañales para niños y de más pañales para adultos. Inevitable, como ya lo es en Japón hoy. Hoy Japón consume más pañales para niños que pañales para adulto, por la transformación poblacional por las que ha atravesado. Y México va para allá. Llevamos unos 30 años atrás, pero hacia allá vamos. Esto era México en 1980, 70 millones aproximadamente de habitantes, del lado izquierdo hombres, del lado derecho mujeres, abajo niños, adultos hacia arriba, niños de 0 a 4, varones casi 6 millones, niñas otros 5.4. Lo que sí, vean una cosa, fíjense que hay más niños aquí que niñas. ¿Ya vieron? Hay una mayor cantidad de niños que niñas. Cuando por chance, por aleatoriedad, debería haber 50% de uno y 50% de otro. Este es un fenómeno de desarrollo que se conoce como missing girls. Faltan niñas. Cuando consistentemente en los países subdesarrollados, si vamos a África o Honduras o países más retrasados, este fenómeno es todavía mucho más contrastante. Hay menos niñas que niños. Hay algo que está matando a las niñas en los países de poco desarrollo. Y lo que mata es la discriminación. Darle la mejor comida al niño, sí llevarlo a él a los hospitales, a las niñas con los brujos o con otros tratamientos paliativos, y el mejor, porque el niño va a trabajar, porque el niño sale con el papá, por ideas culturales. Pero bueno, este es algo que se puede observar ahí. Después, los hombres son más violentos y hay menos hombres que mujeres. Aquí, por ejemplo, aquí ya hay más mujeres. Aquí también hay más mujeres mayores.
Algunos podrían decir que es por la vida que les dan las mujeres a los hombres, pero no creo. Es más porque los hombres son violentos, tienen más accidentes. Pero México se va a transformar así hacia el 2050. Vamos a tener menos niños. Otra vez aquí menos niñas, ¿ya vieron? Después va a crecer la población de arriba de 65. Toda la población arriba de 65 va a crecer. Vean cuántos había aquí. Aquí sí no había muchos. ¿Y cuántos va a haber acá? Pues va a crecer enormemente la cantidad de adultos. México se va a transformar, va a cambiar de cara. Es lo que llamamos el bono demográfico, lo que hemos pasado de 1980 al 2020. Quiere decir, esta estadística que está aquí, 92%, y esta del 61%, quiere decir esto, que por cada 10 que trabajan, hay 9, casi, 9.2, hay 9 que están a cargo, que son dependientes, digamos. Estos 9 son dependientes de los que trabajan. ¿Quiénes son esos 9? Pues son los muchos niños que había antes. Son estos niños y los adultos mayores. Ellos son población, esos 9, pero eran fundamentalmente niños, vean. Pocos adultos mayores, pero eran fundamentalmente niños los que estaban a cargo. Esa era la población a cargo, esos millones de niños. Para los próximos años, en la medida que se redujo la cantidad de niños, la población dependiente de niños va a ser un poco menos, pero la de adultos mayores es la que va a crecer mucho, aquí arriba. Pues los 10 trabajadores ahora tienen a 6 a cargo. Hay un bono demográfico porque ya no traemos como costal, digamos, cargando a 9, sino ahora estamos cargando a 6. Pero ya no cargamos a 6 niños, ahora cargamos más adultos mayores. El bono demográfico es descargarse dependencia. Cuando se descarga dependencia, ahí llegó al mínimo. Estamos llegando al mínimo ya, ahorita estamos en esos años. Ya, llegó al mínimo la dependencia. Por la cantidad de niños del pasado que están hoy trabajando y que ya hay menos niños cada vez, hay más trabajadores, digamos, más trabajadores, creció más la población trabajadora que la población de niños. Nos hemos descargado, por cada 10 hay 5 dependientes. Pero a partir del 2020 empieza a crecer otra vez la dependencia, pero ya no de niños, sino de adultos mayores, para poderlo ver de otra manera. En 1980 la población trabajadora era más o menos así, eran 7 hombres y 3 mujeres, 7 hombres que trabajaban y 3 mujeres que trabajaban. Y tenían a su cargo a 9, fundamentalmente niños, digamos unos 8 niños, de los cuales 4 y 4, más o menos, 4 niños, 4 niñas, y un adulto mayor. Esa era la figura de dependencia. De ahí se ve, ese es el costal que cargaban, digamos, estos 10. El costal que cargaban era de 10 personas, 9 niños, 8 niños y un adulto mayor. La economía va a cambiar en el 2050. Ahora va a haber más hombres y mujeres trabajando a la par, porque la mujer se está educando más, está teniendo más oportunidades, y eso obviamente cambia la forma de educar también y de vivir la familia igualmente. Y la cara de dependencia cambia. Ahora habrá 4 adultos mayores y 2 niños. Y los tipos de familia pues se irán ajustando a las necesidades de una clase trabajadora que trabajan a la par y que no están en casa. Y entonces la abuela educa a la. Este par a lo mejor educan a otro niñito aquí, los abuelos. Y son figuras que van a ocurrir. Bueno, obviamente las empresas tienen que estar atentas a esos cambios poblacionales, porque a dónde vamos y qué productos y servicios se van a requerir en el futuro para atender las necesidades que van a ocurrir en el futuro y que no están ocurriendo necesariamente ahora.
lo que comentó aquí, cuando había niños, pues este era un México con futuro, porque era un México con mucho futuro, con muchos niños por vivir. Había futuro en los 80s. ¿Qué habrá en el 2050 cuando ya no hay muchos niños o cada vez menos niños y cada vez más adultos mayores? Se acabó la esperanza casi. Bueno, ciertamente ella tiene esperanza y él tiene esperanza, pero tienen una vida por delante de más dificultades. A México se le está acabando el tiempo por esta razón. Por eso digo que a México le corre el reloj. Le corre el reloj para que le demos trabajo a todos estos niños y jóvenes de hoy. Requieren oportunidades ya para desarrollarse y crear patrimonio pronto también, porque el mundo les va a cambiar. ¿Y qué va a pasar cuando México envejezca y ya el tiempo se le haya pasado? Y no tengamos ya la fuerza laboral suficiente para dar cabida al desarrollo que necesitamos todos. Entonces, pues que no se nos acabe el tiempo. Nos urge a México tomar decisiones en pensiones, en ahorro patrimonial, para poder, porque nuestras pensiones van a ser insuficientes. Y alguien se tiene que hacer cargo de las pensiones. Y un poco la discusión es, ¿y de quién es responsabilidad eso? ¿De quién es responsabilidad mi pensión? ¿De quién es responsabilidad mi desayuno? ¿Que yo desayune es responsabilidad mía o es responsabilidad colectiva? ¿Que yo calce zapatos es responsabilidad mía o es responsabilidad compartida con ustedes, por ejemplo? ¿Que yo tenga que pagar colegiaturas es responsabilidad mía o la debemos compartir entre todos para poder pagar la colegiatura de mis hijos? Que yo pague la renta, que pague la hipoteca, que pague mi coche, que pague la gasolina, que pague la luz que tengo aquí atrás. ¿Quién la tiene que pagar? ¿La tengo que pagar yo o la tenemos que pagar entre todos? Si tengo que ir al médico, ¿yo tengo que pagar mi consulta o el gobierno me la tiene que pagar? En juego está eso. En juego está qué México queremos. Un México donde el gobierno nos resuelva o donde nosotros con responsabilidad y posibilidades, a partir de un gobierno que es justo, que plantea un terreno parejo para todos, nos permite celebrar nuestra creatividad y poder, con base en nuestras capacidades, poder manifestar con iniciativa privada nuestro potencial. O esperamos, nos cruzamos de brazos a que nos lo resuelva el gobierno. No puede. El gobierno no lo puede hacer. Puede hacer unas cosas, pero no todas. Solo veamos nuestro mercado laboral. Esto es más o menos México. Un retrato de México. Unos 38 millones de niños menores de 15 años y unos 88 millones de mexicanos arriba de 15 años. Pero de esos que están arriba de 15 años, muchos de ellos no pueden trabajar. O porque ya están retirados o porque están estudiando. No están en la fuerza laboral. O sea, de estos que están en edad de trabajar, no todos trabajan. Algunos sí están empleados. Estamos hablando de unos 58 millones de mexicanos. Otros tienen edad, pero no están trabajando por 1000 razones, porque estudian, porque tienen discapacidades, porque están retirados, porque ya son mayores, porque no quieren trabajar también. Quieren vivir de la asistencia pública. Y hay quien sí quiere trabajar, pero no encuentra trabajo. Más o menos, este es como un retrato de cómo está nuestro país. Obviamente, nuestro país, lo sabemos, no todo lo que se produce, lo produce una actividad formal. Del PIB nacional, casi el 80% se produce de manera formal. Paga impuestos, está dentro de una actividad que el gobierno conoce, hay un registro, se pagan impuestos, seguridad social, etcétera. Esa es una actividad formal. Actividades informales, pues hay otro 22%. Estos no pagan impuestos, consumen servicios,
Sí consumen servicios, consumen luz, consumen escuelas, consumen transporte, consumen calles, consumen muchas de las cosas que se aportan aquí, las consumen ellos, ¿eh? Aquí la pregunta es, ¿y eso es justo? El presidente se quejaba de por qué se vendían tlayudas en el AIFA, en el aeropuerto internacional que acaban de, por qué había una persona, una señora humilde, bueno, humilde, no lo sé, pero se metió y vendió ahí en sus garnachas ahí en el aeropuerto, actividades informales. La pregunta es, ¿pagó impuestos la señora? ¿Pagó renta ahí? No pagó. Y cuando le dicen pague renta, ¿qué contesta? ¿Y yo por qué? Si yo soy pobre. Pero hay muchos, y puede ser que sí, pero también puede ser que no. Hay muchos puestos ambulantes que se ve que venden muy bien en esa esquina. ¿Pagan renta? ¿Pagan impuestos como deben? Pero también consumen servicios públicos. Los hijos de ellos van a las escuelas públicas, pero no aportan en la medida de lo que deberían. Bueno, ¿cuántos de ellos deberían sí y cuántos no? ¿Cuántos de estos son verdaderamente pobres? Habría que definirlo. ¿Cuánto empleo se ha creado en los últimos 4 años? Bueno, empezamos en el 2018, había 52 millones. Aquí salió Peña Nieto. Bueno, no, salió aquí. Peña Nieto salió aquí y se crearon desde ahí empleos. Empezó la caída, aquí ingresó Andrés Manuel. No es cierto, Andrés Manuel entra aquí, su primer trimestre, sube el empleo. Luego el primer trimestre ya cae, se empiezan a cerrar actividades. El COVID, finalmente llegamos a un mínimo de empleo en el tercer trimestre del 2020 y el empleo ahora es de 56 millones. Todavía estamos abajo. De este número, 58 millones que hubo al final del 2020. Uno diría, bueno, pues sí, somos más, sí, pero íbamos por esta ruta, íbamos por aquí. Cayó el COVID y nos falta este pedacito. Ahí están los 58 millones que teníamos. O sea que, si bien sí hay más, todavía no estamos al nivel para alcanzar donde deberíamos de estar. Hay 2 millones menos. ¿Cuántos están ganando hasta un salario mínimo? Un salario mínimo, estamos a ver, 170 pesos diarios, unos 5,275 pesos al mes. Había 8 millones de personas, hoy hay 13 millones ganando menos de un salario mínimo. O sea, ha crecido la gente que gana menos de un salario mínimo. 5 millones de personas más ganando menos de un salario mínimo. Un crecimiento del 60% en estos 4 años. Creció en un 60% la gente que gana menos de un salario mínimo. Entre 1 y 2 salarios mínimos, hay casi 5 millones de personas más ganando entre 1 y 2, entre 5,000 y 10,000 pesos. Un 32% más. Entre 2 y 3 salarios, para abajo. Había 9,600,000, hoy hay 7,700,000. 1,900,000 menos. Un 20% menos, ganando entre 10 y 15 mil pesos. Entre 3 y 5 hay todavía menos. Había casi 6,700, hoy hay 3,500, la mitad prácticamente. 46% menos ganando entre 15 mil y 26 mil pesos. 3 millones de personas ganando menos. Arriba de 5 salarios mínimos, arriba de 26 mil pesos, había 2,200,000 personas, hoy hay solo 1,3 millones. 900,000 personas menos ganando más de 5 salarios mínimos. Ah, caray. Sin ingresos, personas sin ingresos,
hoy hay un poquito más. Pues eso es malo, que haya más personas que no tengan ingresos. Y personas sin especificar su fuente, aquí puede haber gente que gana mucho, que gana poco, pero que esconde lo que gana. Y prácticamente no cambió ahí. Sigue escondiendo lo que gana. Quiere decir que entre 2018 y 2021, finales, la población ocupada creció 4.3 millones. Los de un salario mínimo crecieron 5.1, 5.2. Entre 1 y 2 creció casi 5 millones. Entre 2 y 3 cayó 1.9 millones. Entre 3 y 5 cayó 3 millones. Y de más de 5 cayó casi 1 millón. Los que no reciben ingresos subió 300,000. Y los que no especificaron, bueno, prácticamente se quedó igual. O sea que hay ganadores y hay perdedores. Quienes ganaron y quienes perdieron. Aquí, cuando se dice, ¿por qué? Porque en esta cuarta transformación, después de la tercera transformación, que fue la caída del PRI, en la cuarta transformación de la vida pública, la purificación y todo lo demás, se ha pretendido llamar la atención de la pobreza y la desigualdad que existe, sin duda. Pero yo no sé qué puede significar eso, por el bien de México, primero los pobres. O sea, que la austeridad implique, pues bueno, ya no ganar mucho y que todos ganemos poco, quitarle al rico para darle al pobre, y darle, o sea, poner a trabajar a unos para darle al otro, progresividad fiscal, que el que gana más pague más, y entonces, pero también que los servicios públicos no estén a la altura de lo que se paga, y que el dinero que sale de la bolsa de quien gana más se vaya a actividades, pues que no necesariamente son productivas, o que van a generar valor a la larga, pero que sí pueden comprar votos, eso sí. Se ha precarizado el mercado laboral. Había un 16% de gente ganando menos de un salario, hoy hay 25% ganando menos de un salario mínimo. Hasta entre 1 y 2 había 28%, hoy hay 35%. Hay más personas ganando desde hasta 2 salarios mínimos. Este 25 más este 35, estamos hablando de un 60% que gana menos de 2 salarios mínimos. Hay 10 millones de personas más sumándose a estos grupos. Y entre 2 y 5 cayó. Dejaron de ganar entre 2 y 5 salarios mínimos. Había 18% ganando entre 2 y 3, hoy hay 13%. Había 12,9 ganando entre 3 y 5, hoy hay solamente 6. De más de 5, pues ha caído también. 1 millón de personas ganan menos de 5 salarios. Ganan 1 millón de personas menos, ganan más de 5 salarios mínimos. Hay 1 millón de personas menos ganando más de 5 salarios. Ok, vamos a hacer la cuenta de cuánto se ganó y cuánto se perdió en la suma. Si yo multiplico estos 5 millones que ganaban hasta un salario, estos 4 que ganaban entre 1 y 2, y estos que dejaron de ganar entre 2 y 3, entre 3 y 5, ¿cuánto dinero es eso? Bueno, hay 10 millones más que ganan 57,000 millones de pesos más, porque fueron a ganar hasta un salario y entre 1 y 2, más o menos un promedio. De ahí sale esos 57,000 millones de pesos más. Pero de estos que perdieron, que ganaban entre 2 y 3, 3 y 5, son 6 millones de personas, pero esas 6 ganaban más, dejaron de ganar 104,000 millones de pesos más. Si hago las 57 menos 104,000, entonces hay los 10 millones menos los 6 millones, son 4 millones de personas más que ganan 47,000 millones de pesos menos al mes.
Entonces, al mes son 47 mil millones de pesos mensuales, menos de lo que había hace 4 años. ¿Qué problemas nos condicionan? Pues lo sabemos, la corrupción. La corrupción es una manera de desviar el recurso escaso a otras cosas. Porque ahora, no sé, tengo que pagarle al policía, porque tengo que dar por acá, que tengo que dar mi 20%, mi 5%. O bien, tengo el poder para desviar los recursos a donde yo quiera, porque tengo el poder. Como tengo poder, puedo mover los recursos a otras cosas. No es que me hayan dado dinero, no, yo me voy a servir. Yo me voy a servir de donde yo ponga los recursos. Vamos a invertir acá, vamos a invertir allá, vamos a hacer por aquí. ¿Por qué? Pues por el bien de México. Oye, que eso no lo decidimos con una consulta. ¿Por qué no se decidió eso con una consulta? ¿Por qué no decidimos con una consulta si mandamos a juicio a su hijo o a sus hermanos que recibieron dinero también por ahí? Para unas consultas sí, para otras consultas no, unas consultas patito, y cuando las consultas son oficiales, pues hay que ir contra el INE y este tipo de cosas, pues evidentemente empiezan a mover las aguas del terreno que pisamos todos. Entonces la corrupción, por esta razón, genera un menor potencial, porque si yo no veo cómo compito con el que tiene poder, con el que tiene el poder yo no veo cómo compito, y por lo tanto el PIB pues, no se potencia. Eso desincentiva el esfuerzo y el mérito, promueve la cultura del que no tranza, no avanza, favorece al que tiene poder y lo ejerce en su beneficio. Es un tema de instituciones, de reglas, de observar la ley y no tener a un fiscal recibiendo llamadas de su servidor diciendo que ya recibió los papeles de la Suprema Corte para ver el asunto que traigo de mi cuñada, ¿no? ¿Y quién lo grabó? No, eso no importa. ¿Cómo que el fiscal tuvo acceso a la carpeta de la Suprema Corte? ¿Y cómo es que pueden estar influenciando un fiscal a la Suprema Corte? Y luego, pues el conflicto que trae el fiscal con Julio Scherer, el que era el abogado del presidente, y que estaban usando sus influencias para buscar favores económicos y políticos y extorsionando de alguna manera a otros. Y de eso, no, yo no me meto, dice el presidente. Oye, espérame, ¿cómo no te metes? Este es un asunto crucial. ¿Cómo es que mantienes ahí un fiscal y cómo es que dejas pasar algunas cosas? Las dejas ir ahí. No, es que no te metes, hay cosas más importantes. Las ayudas del aeropuerto, esas son más importantes. Hay quien dice, primero la educación y los valores. Primero la educación. Es que la educación es importantísima. Y la ética. No, pues sí, ciertamente. Porque la corrupción somos todos. A ver. Aquí hay un automovilista rumbo a los Estados Unidos, del lado mexicano, frontera Tijuana a San Diego. Este conductor tira basura. Y nos contesta, ¿y a ti qué? Pues es la vía pública, ¿no? Es de todos. Cuando tú me compres a mí el refresco y mis cigarros, me reclamas. Yo tengo derecho. Es la calle, es la vía pública, es de todos. Hágale como quiera. Llega la garita, lo dejan pasar y se convierte en otra persona. ¿Qué pasó? De ese lado, observa la ley. No se pasa los semáforos, no tira basura. ¿Qué pasó? Es la misma persona, solo por cruzar dejó de ser quien era. Pues hay que mandar a muchos mexicanos al otro lado porque se educan con solamente cruzar.
desde los 50 se decía en Matamoros que la gente cruzaba y pagaba, creo que, no sé, 8 pesos, 5 pesos por cruzar. Pagaban por cruzar al otro lado. Y de ese lado se portaban diferente que de este lado y decían, ¿cómo se educa un mexicano? Pues pagando 8 pesos. Con 8 pesos, ¿cómo? Sí, que crucen al otro lado y van a ver cómo se educan. ¿Qué sucede, pues? ¿Acaso ya se hizo culto este? ¿Acaso ya se educó solo por cruzar y pasar un pie del otro lado? ¿Ya se educó? ¿Qué pasó? ¿Qué falta en México? ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, escríbanme ahí, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué sucede del otro lado que no sucede de este lado? ¿Qué pasó? ¿Qué sí sucede del lado derecho? Autoridades que hacen valor. Ahí está. Dice, ahí está. Muy bien, Luis. Muy bien, sí. O sea que aquí sí hay ley. La ley. Y aquí también hay ley. Yo les decía a mis alumnos, ¿qué significa este signo vial? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir este otro en Estados Unidos? No estacionarse y no parking. No parking. No parking. And no parking means no. No parking. No parking. No parking. Esto significa no estacionarse. Pero aquí, detrás de nuestras mentalidades y de nuestra realidad, hay otras letras chiquitas que dicen si quiere. No estacionarse si usted quiere. A cambio de una módica, usted se puede estacionar 5 minutos, 10 minutos. Cuando la ley se comporta diferente, pues evidentemente el comportamiento cambia. La misma persona bajo unas reglas juega un partido, pero si el árbitro deja dar patadas, pues va a haber patadas. No hay de otra, ya hay que sacar la amarilla, la roja, etcétera, etcétera. México por eso no crece. No crece a su potencial. Y cuando metes más conflicto, pues mucho menos crece. 2.7% es una tasa promedio. Ya sí crecía el país, creció con Peña Nieto 2.7 en promedio. El PIB, 2.7 más. La población creciendo 1.2% al año, eso implicaba que quedaba un pastel más grande para la población. O sea, las rebanadas cada vez son un poquito más grandes, 1.5% más grandes. Pero solo por comparar, China hace crecer su Producto Interno Bruto al 8 y su población va debajo del 1. O sea que China, sus rebanadas crecen al 7% al año. Cada rebanada adicional cada año es 7% más grande para ellos. Para nosotros 1.5 más grande. Hay una regla aritmética básica, que es la regla del 72. 72 dividido entre 1.5% de pastel de rebanada más implica, a ver, haciendo la cuenta, perdón, ya parece que estoy en clase. 72 entre 1.5, 48 años. En 48 años se duplica el pastel para México. O sea, nuestra rebanada. Cada mexicano tiene una rebanada y esa rebanada crece 1.5% cada año. Pues en 48 años logramos tener una rebanada del doble. Eso es lo que implica crecer al 2.7. Con una población que crece al 1.2, nos queda 1.5 por rebanada. China, si crece al 7, en 10 años duplican ellos. O sea, por crecer más rápido, ellos pueden duplicar su rebanada en cada 7 años. En esos 48 años, casi van a duplicar 7 veces. O sea, China
lo logra en 7, lo que nosotros en 48 años. O sea que en 7 veces, cuando pasen los 48 años, ellos ya habrán duplicado su rebanada 7 veces. Y nosotros nada más una vez. Nos cayó el COVID, el PIB cayó y se ha recuperado, pero no ha logrado ni siquiera llegar a donde estábamos, que estábamos aquí. En el punto alto estábamos aquí. Pero no solo eso, la tendencia era aquí y vamos por la línea roja. Y deberíamos estar aquí arriba. O sea, la recuperación, no hemos nada. Vamos negativo. Estábamos aquí, estamos aquí, vamos perdiendo. No hay más, estamos perdiendo, todavía estamos perdiendo. Estamos 10% abajo de lo que deberíamos, de acuerdo con la tendencia. Pero nos dijeron que íbamos a crecer al 4, ¿eh? Y al 4 entonces estamos 15% abajo, no 10% abajo. ¿Quién habla de esto? ¿Por qué no se habla de esto? Esta es la encuesta nacional de ingreso-gasto de las familias. A ver, 1000 perdones, ¿eh? Voy a acelerar un poquito, un poco para llegar ya a las conclusiones y dejar un poquito para el diálogo. Darnos cuenta de cuál es la radiografía de ingresos de las familias mexicanas, divididas en deciles, del más pobre al más rico. En 2020, esta es una encuesta hecha por INEGI, se llama la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Encuestan a 100,000 familias, van de toda la República, de todos los estratos. Obviamente no van a la casa de Slim ni a ciertas casas, pero empezamos a tener una radiografía de cómo anda la vida, el nivel de vida de la gente. Este primer decil, el más pobre, cuando se hace la encuesta, organizan desde el 10% más pobre, el 10% de las familias más pobres, estamos hablando de unas 12,000 familias, otras 12,000 familias, otro 10%, otras 12,000 familias, otro 10%, y así se organiza. Las familias más pobres ganaban trimestralmente un hogar, y un hogar, estamos hablando de casi 4 personas, un hogar de 4 personas. Ese hogar ganaba unos 10,000 pesos por trimestre, ¿eh? Al trimestre el hogar, 10,000 pesos, o sea, 3,000 pesos, 3,300 pesos mensuales por hogar, dividido por personas, 3.7, a cada persona le tocan 900 pesos, que son 30 pesos diarios. A ver, y aquí, si traducimos eso un poquito a números más grandes de la encuesta, nos pasamos a la población, estamos hablando de unos 12 millones de mexicanos, 12, 13 millones de mexicanos, viviendo con 30 pesos diarios, cada persona. Amanezca, abran los ojos con 30 pesos en su buró. Ahora sí, tomen los 30 pesos del día y desayunen, coman, cenen, diviértanse, compren sus medicinas. Caray. Bueno, el siguiente decil, y ya estamos hablando de 24 millones de mexicanos, viven con menos de 1,500 pesos al mes. Otros 12 millones, ya van 30% de la población, 36 millones de mexicanos, viven con menos de 2,000 pesos al mes, unos 60 pesos diarios. 40%, 48 millones de mexicanos viven con menos de 2,500 pesos mensuales. 60 millones de mexicanos con menos de 3,000 pesos. 72 millones de mexicanos con menos de 3,700 pesos mensuales. 3,700 pesos mensuales son 120 pesos diarios. 72 más 12, 84 millones de mexicanos con menos de 4,500. Otros 96 millones de mexicanos con menos de 5,690 pesos. Ahí estamos hablando de... déjenme ver. ¿Cuántos son? Son, para tener el dato aquí, son 5,690 pesos entre 30 días, 189 pesos. Estas personas
96 millones de mexicanos viven con 190 pesos, menos de 190 pesos diarios. En fin, pues ahí se va viendo. Y los ricos de México, el 10%, otros 12 millones de mexicanos, viven con menos de 15,000 pesos por persona. Ciertamente alguien más ahí, ¿no? Entre esos 12 millones hay quien gana 20,000, hay que ganar 40, 100,000, pero en promedio 15,000 pesos. Estos dos ganan el 50%. Casi. 32 más 16, 48%. O sea, los dos más ricos ganan casi la mitad del pastel mexicano. El PIB, digamos, se lo llevan ellos. La mitad se lo llevan ellos, dos personas. El 20% se lleva eso. El 20% se lleva el 50%, casi. Y el otro 80% se queda con el 50%, la otra mitad. Pero vean, este decil se lleva apenas el 1,98. Ellos son el 10%, y se llevan solo el 1,98. Estos son el 10 y se llevan el 3. Estos son el 10, se llevan el 4. Se llevan menos de lo que representan. Eso es desigualdad. De 10 a 5. Estos son el 10, se llevan 6. Estos son el 10, se llevan 7. Este 10 se lleva 9. O sea que 70% de los mexicanos se lleva menos de lo que ellos representan en población. Y estos tres, este ya se lleva el 12, son el 10 y se llevan el 12, este es el 10, se lleva el 15, y este son el 10 y se lleva la tercera parte, o sea, se lleva el doble de este. Y casi el triple que este. Pues este es rico. Y el más rico, de entre los ricos, el 1% de los más ricos, eso sí ya, ahí está. Slim, Azcárraga, ahí están. Arrea, Grupo México, etc. Bueno, es una encuesta a 105,000 hogares. Ya están más o menos las rebanadas, así se las llevan. Los más pobres la rebanada más chiquita y los más ricos la rebanada del 32%. Y ahí es donde decía, el 50% se lo llevan estos dos. ¿Cómo se decide ese juego? Ese juego, ¿cómo se decide? Bueno, se decide a partir de educación, pero también a partir del mérito y también en ciertas economías a partir de cómo seduces al poder para que te den contratos, para que te den... También la riqueza se maneja de esa manera. Sí, hay que reducir la desigualdad, sí, pero hay que crear riqueza. Pero construir instituciones. Necesitamos construir instituciones de salvaguarda social. Yo sí creo que el gobierno debería poner al servicio de la gente algunas cosas para todos. Mejor educación, mejor salud. Pero que haya medicinas, que haya espacios, que haya... Y que la gente contribuya, sin duda. Debe haber contribución. En juego está definir cuánto gobierno y cuánto mercado. Cuánta libertad contra cuánto mando. Cuánto de lo que debe ocurrir es nuestra responsabilidad y cuánto es responsabilidad del gobierno. No puede cargar con todos nosotros, no se puede. Se puede cargar con algunos, sí. Es justo, probablemente también. Pero ¿deberá cargar con todos? No debe. No debe. Si quiere cargar con todos, lo que va a suceder es que algunos se van a echar a la hamaca. Y cuando se echan a la hamaca, entonces el pastel se hace más chiquito y tú síguele dando porque hay que seguirle dando él también, que está en la hamaca. Y lo merece porque no tiene ingresos. Es más, dale a la hamaca. Tú dale a la hamaca porque ya tiene calor, hay que ayudarlo. Oye, pues que se haga el no, es pobre, ayúdalo, dale. Y cáete con tus impuestos porque hay que darle a él, que es el que vota por mí, es el de la ayuda. O sea, necesitamos un gobierno al servicio de la gente y no que nosotros estemos al servicio del gobierno. Debemos moderar con instituciones autónomas y libres de ser capturadas políticamente las funciones del gobierno, con independencia de poderes. No me gusta ver al fiscal hablando ahí, haciendo
haciendo transacciones con la Suprema Corte y tal. Es cuánto mercado y cuánto gobierno. Este es un poco esa definición. Y los países van decidiendo qué le dejan al gobierno y qué le dejan a la gente. Y hay economías que se van más a la izquierda y hay otras que se van un poquito más al mando. Y hay modelos, y puede haber modelos exitosos en ciertas formas. China, por ejemplo, en ciertas cosas puede ser exitosa, a costa de muchas otras cosas, la libertad. Y no se trata de uno u otro, se trata de balancear y que lo definamos los mexicanos. El mercado no es malo, como el gobierno tampoco por sí es malo. El mercado, el gobierno son amorales. Los que no son amorales son las personas. Hay personas malas y buenas. Los colectivos, el pueblo bueno. No hay pueblo bueno. Hay personas buenas y pueblo malo. Personas malas. Pero el pueblo, ese no le puedo dar. Voy a meter a la cárcel al pueblo. No, meto a la cárcel a Juan González, a Pedrito, a Paquito, pero yo no puedo meter a la cárcel al pueblo o a la empresa. No, al dueño de la empresa, sí, al contador de la empresa también. Las personas son las responsables. Entonces, no, y muchas de las cosas se esconden detrás de estas palabras. El gobierno malo, el pueblo bueno, el pueblo malo, el mercado. No es el mercado. Hay mercados que gracias a Dios existen. A ver aquí. Cambiaron. ¿Quién ganó? Oye, me gusta el azul. No, él dice, me gusta la verde. Y él dice, no, me gusta el azul. Oye, ¿y qué hacemos? A mí me gusta el azul, a mí me gusta la verde. ¿Qué hacemos? ¿La cambiamos? Sí, la cambiamos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? De ese intercambio que hicieron, ¿quién ganó? Pues ganaron los dos. Ganaron los dos. Y en el intercambio que están haciendo estos, pues, te voy a pagar 8 pesos por eso, 10 pesos, 20 pesos por esas frutas. ¿Quién ganó? ¿Por qué no le regaló esa señora? ¿Por qué no le regaló la fruta al señor? ¿Por qué le cobró? Qué mala señora, ¿no? Qué mala. Oye, el señor quiere comer, llevar alimento a su casa, la señora todavía le cobró. Qué mala señora. No puede ser. Ese es un mercado. ¿Por qué la señora le cobra 10 pesos, 20 pesos por esa fruta? Pues porque la señora también trabajó para bajar esas manzanas, para limpiarlas, para tenerlas ahí, presentarlas y ayudarlas. Y ella también tiene necesidades. El mercado es, otra vez, el mercado es amoral. Necesitamos del mercado para satisfacer nuestras necesidades. Ni modo que el gobierno, oye, ¿ya comiste? Toma, mira, toma tus manzanas. Oye, que no quiero manzanas, quiero mangos. No, pues hay manzanas, tómalas. Esto es lo que hay. Oye, que yo quiero otros zapatos. No, aquí es el uniforme de morado. Aquí es el siervo de la nación. Cuando el intercambio es libre y voluntario, ambos ganan. La función del gobierno es garantizar la propiedad privada. Que este señor no se pase de vivo con la señora y que la señora no envenene al señor y que no atente contra la vida ni contra la propiedad de cada uno de ellos. El gobierno tiene que estar vigilando. Y no digo con un policía ahí, pero sí con juzgados, que si este señor se siente defraudado, pueda demandar a la señora, o si este señor no le paga, la señora pueda demandar al señor. Y que el gobierno proteja adecuadamente. Y no que el señor le pague una mordida al policía y se vaya con la fruta. Y nos salgamos con la suya. Dicen, se salió con la suya. Menos mal que se salgan con la suya, porque es suya. A veces se salen con la nuestra, y eso sí duele, que se salgan con la de uno. Hay que salirse con la propia. Y el gobierno está para eso, no está para producir manzanas, ni está para sacar petróleo, ni para hacer luz. No, el gobierno está para cumplir, que se cumplan los acuerdos, los contratos, los juicios, las competencias, que nadie se pase de vivo. Esa es la función de un gobierno, proteger la vida, no hacer aeropuertos.
ni hacer carreteras, ni tener de albañiles a los militares. Hay un libro excelente, Good Capitalism, Bad Capitalism, de William Beaumont, Lytton y Schramm, y dice, bueno, es que a veces creemos que los capitalistas pues son egoístas y tal, ¿no? Y necesitamos cambiar de modelo, el neoliberalismo. Y el que hable, el que se diga capitalista, no, ya te tiraron. Bueno, es que hay de varios tipos, capitalismos de varios tipos, la propiedad privada, de diferentes maneras, de cómo se organizan. Está el capitalismo emprendedor, un capitalismo de grandes empresas, un capitalismo oligárquico donde las élites mandan, la mafia del poder, el capitalismo estatal como el chino. Este es el capitalismo de las grandes multinacionales globales. Este es el capitalismo finlandés o danés, noruego, donde las pequeñas empresas prosperan con apoyo del gobierno, tal, etcétera, y van todos prosperando de esa manera. Pero y en México es el capitalismo de cuates. Ya conozco al senador, conozco al presidente, y es el que me va a decir, y es de los nuestros. Hoy el gobierno entrega muchos más contratos de adjudicación directa que en competencia, se los da a los amigos. Y sí es la misma cosa, solo que en el púlpito de la mañanera, pues él saca el pañuelo blanco y su cartilla moral y nos puede decir y claro que el enojo de mucha gente cuando él llegó pues era demasiado y algunos votaron por él. Lo que hace falta es un gobierno fuerte que ayude. En fin, ¿qué efectos va a tener la pandemia? ¿Cómo estamos ahorita? Vean la inflación en México de alimentos. Este es alimentos, comida, al 12-13%. Es el país de la OCDE que más inflación tiene junto con Estados Unidos. Pero en alimentos México le está pagando. Yo creo que por ahí viene un poco la jugada de haber abrazado a Rusia, porque no sé si le quieren cobrar esa ayuda después con alimentos, porque como nadie le va a comprar alimentos, trigo, maíz, cebada, es posible que en una de esas México negocie maquiavélicamente entonces abrazo ahorita a los rusos para que me manden alimentos, no lo sé. En fin, la inflación es un tema. El COVID fue tremendo. México fue de los países donde hubo más muertes. 1 de cada 12 muertos en el mundo fue mexicano. El gobierno ha preferido mantener sus obras por encima de proteger universalmente a los mexicanos, o ha quitado escuelas de tiempo completo, no ha alentado empresas. Las cadenas de suministro están congestionadas luego de la reactivación y ahora con la guerra pues también. Los energéticos van para arriba. México está subsidiando en este momento gasolina, que es con el barril a $105 por barril del petróleo. El costo de la gasolina ha subido, pero el gobierno no la quiere subir porque así lo prometió y eso le está costando 20,000 millones de pesos mensuales. La pregunta es, ¿no podríamos usar estos 20,000 millones de pesos mensuales en otra cosa? Oye, que está muy cara la gasolina, pues deja de usar el coche. Deja de usar el coche. Oye, que es muy fácil decir eso. Pues sí, en cierta forma sí. Úsalo para lo indispensable. Negocia tu oficina en línea, si puedes. Si no, pues un aventón o párate más temprano. En fin, pero yo no sé si sea justo estar tirando a la basura 20,000 millones de pesos solo porque por política te conviene. Rusia, Ucrania son productores de girasol. 64% del girasol mundial viene de Ucrania y Rusia. El trigo, 23% del trigo, de la harina. La cebada, la cerveza va a subir de precio. 19% se produce en Ucrania y Rusia. Rusia, 9%, Ucrania, 9,7%. Maíz, Ucrania es un gran productor de maíz. En fin, por ahí yo creo que puede venir un poco la estrategia de abrazar a los rusos. Esa sería la única que yo vería. Pero bueno, están tan locos el Fernández Noroña y todos esos que yo no
Hay que invertir en salud, ya estoy terminando, educación y calidad para todos, invertir en la difusión del conocimiento, en la difusión de habilidades, en la difusión de la idea de productividad como un mecanismo para reducir la desigualdad, responsabilizar más a la gente, dejar de subsidiar para comprar votos y dejar de despilfarrar recursos escasos con la excusa de garantizar nuestra soberanía energética. Es que vamos a salvar a Pemex, pues ahí van 500,000 millones de pesos para tapar el hoyo de esa empresa que tiene 120,000 trabajadores, más otros 100,000 pensionados que ganan buenas pensiones, por encima de las pensiones a las que yo aspiro, tú aspiras, aspiramos los mexicanos. Y ellos sí los tienen, esos derechos ya los tienen, solo por ser de Pemex. Y sale de tus impuestos, ¿eh? Porque con la reforma energética descargaron parte de las pensiones y pasaron a ser parte de la hacienda pública. Así que las pensiones que hoy están gozando los de Pemex, que son grandes, son parte de los impuestos que pagas cada vez que compras algo en una tienda o cada vez que contribuyes mensualmente con tu impuesto sobre la renta. ¿Es justo? Respetar la ley, fortalecer nuestras instituciones autónomas con tal de proteger los derechos ciudadanos del abuso del poder, por ejemplo, el INE, protegerlo, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión de Regulador de Energía, el INAI, de acceso a la información, Banjico. Oye, el presidente en la mañana ya dijo lo que va a hacer la Junta de Gobierno de Banjico hoy a la 1 de la tarde, subir la tasa de interés. O sea, ya lo sabía el gobierno, ya lo sabía el presidente, no hay autonomía. ¿Dónde está la autonomía? En fin, pues así estamos. Yo termino. Muchas gracias. Perdón por el apuro, ¿eh? Y quedo abierto a sus preguntas, a lo que deseen. Muchas gracias, doctor Jaime, por esta información tan valiosa, y yo creo que sí, para toda nuestra audiencia y los que estamos aquí participando, sí retumba y nos invita a la reflexión. Así es. Pues yo creo que no hay, pues es corrupción, en cierta forma. Nos dice Enrique, corrupción sinónimo de gobierno actual, sí. Es abusar del poder. Quien abusa del poder es corrupto. Sí, Cris, María Cristina, Cris, estás con tu mano levantada. No sé si le pueden dar micrófono a Cristina. A la doctora Ríos. ¿Listo? ¿Puedo hablar? Ya. Sí, ¿Verdad? adelante. Ok. Muchas felicidades, Jaime Velázquez, amigo. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos, pero te voy a hacer la primera. Sí. Cuando tú pones el balance de mercado-gobierno, sí. Para poder tener más mercado tenemos que garantizar la libertad de mercado, es decir, las libertades, ¿no? Sí. Pero para poder conservar las libertades, tengo que meter más controles, más ley, como ponías en el ejemplo de la carretera. Entonces, leyes antimonopolio, o que se apliquen esas leyes antimonopolio y que verdaderamente se evite que alguien se pase de listo con los precios, o en fin, que no se lleve toda la tajada, como dices, como comentabas. Entonces, ahí tienes una gran paradoja. O sea, yo en el mercado necesito crear libertades, pero para eso necesito un gobierno que vigile que se construyan bien esas libertades. Por lo tanto, tienes el dilema de una política fuerte para construir esas libertades. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, bueno, tienes razón, en cierta forma, pero yo digo que no es que necesitemos más leyes, requerimos de un gobierno que quiera aplicarlas. Nuestras élites políticas, creo que una vez que llegan al poder, manejan las leyes a discreción y se salen con la suya y no pasa nada. Ahí está, recientemente, la semana pasada, la ley está en la Constitución, dice que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda y hablar a favor de la revocación de mandato. Y el presidente manda una ley reglamentaria para que el Congreso, con una mayoría ahí relativa, la aprueben y sea posible que funcionarios, gobiernos estatales
puedan salir a poner anuncios y puedan hablar abiertamente de sus obras, etcétera, y voten a favor de que siga nuestro presidente, porque además tuercen un poco el asunto y ya no es una revocación, va a ser una ratificación y una reverencia a nuestro presidente. ¿Por qué se salen con la suya y no pasa nada? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la fuerza del Estado ahí? No hay fuerza. La tiene el poderoso en este momento. Y pueden torcer la ley a su... Entonces, ¿y qué hace falta? Pues hacen falta candados que no nos hemos dado adecuadamente para poder hacer cumplir la ley como debe ser. Y que alguien se esté saliendo con la suya fácilmente y no pase nada. Yo creo pues que no se trata de hacer más leyes, sino sí de un gobierno que quiera aplicar la ley. Y en ese momento decir, bueno, pues el mercado, por decir, abre tu refrigerador. Cuando abres tu refrigerador y ves leche ahí, la pregunta es, ¿cómo llegó la leche a mi refrigerador? ¿Llegó porque el gobierno generoso me la puso ahí? Los zapatos que yo calcé el día de hoy, ¿fue la generosidad del gobierno la que me los puso, la que me lo trajo? No, alguien quiso ganar dinero conmigo, el zapatero, el lechero. Bueno, menos mal que no lo invito a pasar a la casa porque si no se siente. Pero el asunto es que en nuestro refrigerador, la fruta, el queso que tenemos ahí, lo compramos. ¿En dónde? En el mercado. En general, el mercado funciona cuando es libre, cuando tú tienes la libertad de decidir si compras ese queso o no lo compras. Pero yo no tengo muchas opciones cuando me dicen la luz que tengo que comprar, pues es la que me vende la Comisión Federal, o es esa, o es esa, o es esa. No tengo de otra. Cuando no me dan a mí la libertad, ahí me están torciendo de alguna manera. Pero entonces el papel del gobierno es construir las libertades. Eso es construir las libertades y protegerlas, con juzgados fuertes, donde yo tenga como ciudadano la oportunidad de ir a un juzgado y que me escuchen y se haga cumplir la ley. Y que el Estado diga, bueno, pues se cumple la ley, el señor gana, tú le pagas. Oye, que no tengo, no sé, pues hay castigos, hay esto, hay otro. Ahí le vas pagando. Y si, oye, que no le ha pagado, señor, pues va para el bote. O le quitamos su coche, o le quitamos, pero que se hagan esas cosas, real, que sea real, y no que se negocie la ley otra vez por debajo del agua, y que se cumpla lo que yo quiera cumplir. En fin, pues es un gobierno fuerte que sí se requiere para que el mercado funcione, porque si el gobierno se relaja, entonces yo te veo la cara en el mercado, así es, y yo te reclamo, y me dices, no, hágale como quiera. Ah, sí, pues voy al juzgado. Y le, oye, señor juez, esto aquella me robó, me quitó. No, pues venga mañana, cerrada, o cáigase con su cuerno, o no se puede, o está difícil, y aguánteme, o espere, vea las carpetas que tengo ahí, y el sistema judicial entonces se retrasen los juicios, se retrase todo, y al final te salgas con la tuya. Y otra vez, qué bueno que te salgas con la tuya, pues es tuya, pero te saliste con la mía. Y esa sí duele, porque además todos ven que estás con la mía. Muchas gracias. En fin, gracias, Cristian. Una última pregunta para terminar. Sí. Nos pregunta Sí, ya, Julio. muchas gracias, sí. Sí, doctor, ¿tendrá relación directa el nivel de educación respecto de la población ocupada? Es decir, ¿a mayor educación, mayor ingreso o no influye? Sí, es buena pregunta. Sí hay. O sea, en general, los que ganan más tienen más educación. Pero también es cierto que les cuesta más trabajo encontrar empleo. Pues ya vimos que se están reduciendo las oportunidades, ¿no? Se están reduciendo las oportunidades para los que ganan más. O sea, es más competido. O sea que, ¿qué importa? Que te eduques más también. O sea, la educación sí es importante para sostenerte en un mercado muy competido. Los mercados así de competidos como están, aquí lo vemos, a ver este gráfico, perdón, aquí lo va. Está cayendo, los que ganan más está cayendo.
O sea que si estudiaste, también en un país donde no se están abriendo las oportunidades adecuadas, las oportunidades de riqueza, pues la está sufriendo también el que se esforzó, ¿no? Y es un decir aquí, y los que menos educación tienen, pues sin duda que a lo mejor está aquí hay preparatoria, ¿no? Aquí hay quien tiene preparatoria terminada y aquí están los que tienen licenciatura, ¿no? Están perdiendo en este momento. No quiere decir que todos, pero sí, por eso cada vez hay una exigencia a estar mejor preparado para que no seas tú uno de los perdedores en un mercado que está perdiendo. Pero bueno, hay de escuelas a escuelas y yo creo que, bueno, pues sin decir mucho, esta institución sí es una institución que protege la educación y yo creo que nuestros egresados pues se defienden, ¿no? Acabo de ver una alumna el día de ayer de 8º semestre, pues bueno, igual ya tiene su oportunidad de trabajo en una empresa internacional, pues hay oportunidades, pero sí hay que estudiar, sin duda, ¿no? Sí, pues agradecemos a todos, muchas gracias, hay muchísimo que hacer, ojalá nos podamos conocer aquí en la universidad en algún momento y pues yo quedo, les puedo compartir la presentación y ya que se las hagan llegar aquí vía correo, no sé cómo se las pueden hacer, Carlita. Sí, Muchísimas gracias, Jaime. Ok. Pues gracias sí, a yo todos. creo que estaremos compartiendo la información que usted nos proporciona con los que asistieron a través de email. Sí. Y bueno, Carlos Díaz nos dice, el promedio de escolaridad 9.7, pues 9, estamos hablando de 9.7 años, pero si consideramos que el preescolar es obligatorio y son 3 años, 3 más 6 de primaria, pues es casi de primaria y secundaria el nivel. Sí. Segundo de secundaria. Sí, también le estaré enviando los comentarios porque tuvimos una audiencia muy participativa, generando mucho movimiento durante toda la conferencia, entonces le estaré enviando todo las reflexiones que genera. Y no era mi intención pegarle a este gobierno, pero bueno, ellos tienen otros datos, yo tengo otros datos, así que... Ni modo. Ni modo, ahí están. Listo. Te cedo la palabra, Janina. Estás en mute. Estás en mute, Janina. Qué barbaridad, ya van 2 veces. Ustedes disculparán. Bueno, les comentaba que, bueno, muchas gracias, Carla, y muchas gracias, doctor Jaime. La verdad es que es un gusto volverlo a escuchar nuevamente. Les comentaba que también tuve el gusto de tenerlo como maestro y de verdad le agradezco muchísimo estos momentos tan ricos de información y de experiencia, por supuesto. Y bueno, pues le estamos entregando en este momento de manera virtual un agradecimiento a esta ponencia, que bueno, por supuesto se lo haremos llegar, por su valiosa colaboración, obviamente, con la conferencia ¿Qué hacer ante el reto económico actual? Y bueno, pues también agradecerles a toda la audiencia. Sí, vemos por ahí mucha participación, como bien lo comentó Carla, y nos da muchísimo gusto. Es un tema de mucho debate, definitivamente, de mucha importancia, de trascendencia, definitivamente, en nuestro país, porque mucho depende de nuestras decisiones. Lo que hagamos ahorita es lo que seguramente vamos a tener para un futuro que, pues el futuro ya es hablando desde el día de mañana, ¿no? Entonces, ojalá podamos tomar unas muy buenas decisiones con respecto a esto que comentó el doctor Jaime Velázquez y pues bueno, agradeciéndoles nuevamente su tiempo. Sabemos que nos regalaron un ratito más de su valioso tiempo, les agradecemos muchísimo y pues bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente, muy buenas tardes y pues seguiremos en contacto para el siguiente Red Talk. Gracias, a todos. Gracias, maestro. Buena hasta tarde luego. a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.